tal? Bueno, estoy nuevamente en un nuevo episodio de podcast. ¿Te acuerdas que anteriormente yo te estaba contando que este espacio era para decirte todo lo que me funciona y todo lo que no me ha funcionado durante todo este proceso? Yo me ves vestida en un sentido más pro porque te estoy aquí transmitiendo desde lo que es mi centro, mi estudio, ese sueño ya materializado. Aquí. Entonces, espero que tu estancia conmigo realmente sea enriquecedora y todo lo que te vaya a comunicar te edifique, que eso es lo más importante. Poder compartirte palabras que te ayuden a ti a poder trazar este camino con claridad mental, con mucha sabiduría y discernimiento. ¿Recuerdas en qué momento de tu vida era toda incertidumbre? Pues mira, hubieron dos momentos en mi vida que me crearon mucha incertidumbre, pero yo creo que sobre todo miedo. El primer momento en mi vida fue tomar la decisión de venir a vivir a España o quedarme en Ecuador. Básicamente porque, claro, evidentemente yo en aquel momento pasaron cosas en mi vida que no me imaginé que iban a pasar. La primera, que me iba a casar con un extranjero, un español, y la segunda, que él ya decidiera venirse aquí a España. Y yo me acuerdo de esas cosas que tú dices, eso no me va a pasar a mí. Mi abuelo y mi padre decían una cosa muy importante cuando yo era niña, y es que de donde sea tu marido, ahí estará tu destino. Y yo, en toda la euforia de la juventud, decía, eso a mí no me va a pasar porque yo soy Carolina Alvarado y si yo no me quiero ir, yo no me voy, y él si se quiere ir, que se vaya y me deje. No, mentira, porque pues efectivamente la vida tiene sus sorpresitas y te pone justo en esas situaciones en donde tú dices, eso no va a pasar, pues sí pasa. Y ya, pues yo ya tenía a mi hijo. Y me acuerdo que una de las cosas que me ayudaron a tomar esta decisión de dejarlo todo y venir acá fue el consejo de un familiar mío que se llama Lisímaco, es abogado. Y él me dijo esto: Carolina, siempre vas a poder regresar a Ecuador. A España no se sabe si vas a poder ir, pero siempre vas a poder regresar. Ve, si te está en la vida dando esta oportunidad, ve, prueba. Además, a ti te va a ir bien en donde sea que vayas, porque tú eres trabajadora. Eso es lo que él me dijo. Y eres muy inteligente. Y yo le digo, gracias, tío. Entonces eso me dio claridad. ¿Qué te quiero decir esto? De que primero le doy gracias a Dios porque él fue, que yo había encomendado esa decisión evidentemente en oración, y fue el que me dio esta fuerza que me faltaba para poder tomar esta decisión, ¿no? Y la segunda, claro, una vez que ya tomé el avión y crucé el charquito, si tú dices, ay, qué bien, no, amiga, porque luego ya me enfrenté a otra situación que ya me di cuenta, el duelo migratorio. El adaptarte a una cultura diferente, la gente habla diferente, piensa diferente, el sistema financiero, sobre todo, la moneda es diferente, con lo cual ahí yo me di, un golpe de realidad fuertísimo, porque claro, yo empecé a tener discusiones muy fuertes con el que era mi esposo, el padre de mi hijo, que llegaron a que la situación se dilatara al punto de el divorcio. Sí, amiga, una vez que estuve aquí, a los 3 meses, casi, menos de 3 meses, dije no, me separo. Imagínate tú cómo tiene que haber sido la cosa. Cuando tomé esta decisión, yo soy una persona muy determinada. Cuando yo tomé esta decisión y él también ya se dio cuenta que era de frente, le dije, bueno, me regreso a Ecuador. Y él me dijo estas palabras: Carolina, tú podrás irte donde tú quieras, pero a mi hijo no te lo llevas. A ver, todos hemos pasado por esos momentos y yo tenía dos opciones. La primera, victimizarme hasta morir y echarle la culpa a él de todos mis males. Y la segunda, cambiar de enfoque. Decir, ok, vale, la vida me ha traído aquí, este hombre no quiere que me vaya. Yo, evidentemente, como soy, jamás iba a abandonar a mi hijo, nunca en la vida iba a hacer eso. Con lo cual dije, nuevamente, intervención divina. Sí, yo sé que mucha gente a lo mejor no cree en Dios, pero yo soy súper creyente y no voy a negar y voy a decir las cosas como son porque es como sucedieron en mi vida. Me arrodillé, pedí a Dios que me ayudara, que me diera claridad mental y que me ayudara a ver qué es lo que Él quería que yo aprendiera de esta situación. Porque yo veía todo al revés, mi vida se había desorganizado totalmente, y aparte de eso ni siquiera estaba en la península, estaba en una isla, era Palma de Mallorca. Ahí hablan hasta otro idioma que es mallorquín, y me quedaba así como, me daba ritmo así como cardíaca, porque a veces yo no entendía lo que decía la gente. Terrible.
El caso es que yo dije, Dios mío, dame dirección. Pasaron muchas cosas que en otro episodio profundizaré porque si no esta partecita se hace eterna. Pero sí, luego pasó el tiempo, homologué mi título de bachiller porque eso sí, te dije que ni bien llegué a este país, lo primerito que hice fue leer la parte de legal de cómo voy a homologar mi título de bachiller, mi carnet de conducir. Así que si tú estás en otro país y me estás viendo y te vas a venir a España, te traes toda la documentación, ¿vale? Que puedas ya apostillada con sus respectivos sellos para que tú los metas en los diferentes organismos porque tienes 3 meses, según el país en el que vengas, sobre todo Ecuador, y tienen convenio, puedes homologar tu título. Aquí damos consejos hasta de extranjería. Pero bueno, pues... ¿Quién era Carolina con 14 años estudiando maquillaje? Ay, por favor. Con 14 años, yo la verdad, te digo la verdad, he sido una chica, sí, lo admito, rebelde. Pero no rebelde en el mal sentido, no rebelde de malcriada, sino rebelde en que cuando a mí se metía una cosa en la cabeza, o sea, a mí se me metía algo en la cabeza hasta el día de hoy. Es más fácil que me arranques la cabeza a que me quites esa cosa que tengo en la cabeza. Porque yo siempre he sido de, ok, tengo esta idea y hasta que yo no vea que lo hago, yo no paro. Es como, no sé si es un top o algo, yo qué sé. Porque es como que necesito terminar y ver qué es lo que pasaría. Pues esa era yo en esa parte, ¿no? Mental. Y luego en la parte física, bueno, si te contara, yo era un niño. O sea, yo era un niño. O sea, todo lo que ves ahora no es. Yo sentía mucha vergüenza de mí en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, de mi físico, de mi cara, sobre todo de mi cara, porque siempre tuve el pelo rizado y tenía los labios gruesos. Y a mí mi hermana muchas veces me molestaba. Y eso me generó mucha inseguridad. Todo lo contrario que soy ahora. Por eso es que, bueno, le doy gracias nuevamente. Yo sé que muchos de ustedes creerán en la energía, en yo qué sé, en todo lo que cree mucha gente, pero yo te voy a decir lo que a mí me ha funcionado, porque este espacio es de eso, ¿no? Y la verdad es que el descubrir cuál es mi identidad en Jesús básicamente me ha ayudado muchísimo a fortalecer mi autoestima. Entonces, yo te digo a ti que eso a mí me hizo aprender a reconocerme y aceptarme. Y luego también la ayuda de personas, en este caso, que llegaron a mi vida, que sé que las puso él en ese momento, para que pudieran ayudarme a reconocer todas aquellas cosas lindas que existen en mí y cómo puedo utilizarlo, ¿vale? Utilizar las herramientas como el maquillaje, la ropa y tal, para poder crear esa nueva versión de mí. Entonces, a los 14 años, pues a los 14 años era rebelde en pensamiento, pero un poco insegura en la parte de mi físico. Esa es la realidad. ¿Qué te motivó a seguir en este camino en un mundo donde a veces te dicen, esto no es una carrera seria? Bueno, a ver, ¿qué es lo que me motivó? Mi rebeldía. Es verdad, no te voy a decir lo contrario. Cuando tenía 14 años, hace un momento que te estaba contando, ¿vale? Era súper insegura y todo, ¿no? Era un niño, porque, claro, no te conté esa parte. Yo me vestía con calentadores súper anchos, con blusas súper anchas, y me ponía una gorra. Porque claro, como me estaba desarrollando, yo sentía que a mí me miraban y me daba vergüenza. Y me acuerdo que caminaba con la cabeza agachada así. Y una vez mi papá, si en algún momento ve esto, lo peor que pudo haber hecho, no le guardo rencor, lo perdono, pero creo que él lo dijo en su manera, ¿no? De como hombre y sin tacto, me dijo: Carolina Alvarado, alza la cabeza y camina bien. Dice que vas todo el rato con la cabeza agachada, pareces hombre. Y yo en ese momento me sentí tan mal. Entonces, de repente, es verdad, él me puso una institutriz, que le llamamos en mi país, y ella me enseñó a conocer un poco más del mundo femenino, porque mi mamá, no sé, en ese momento mi mamá no llegó a tener esta conexión conmigo, ¿no? Entonces, mi papá puso esta figura en mi vida y ella me enseñó a ver el tema del maquillaje, a ver el tema de la ropa, y eso yo estoy súper agradecida, ¿vale? Y luego también, una vez que ya probé ese mundo, dije, ¡ay, me gusta el maquillaje!
ay, me gusta la ropa, me gustan las cosas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces se fue transformando mi personalidad. Y en esa transformación de esta personalidad mía, por eso siempre les digo a los padres, escucha a tu hijo y sobre todo, si le gusta algo, en ese momento apóyalo. Porque en ese momento yo dije, quiero estudiar maquillaje, quiero estudiar el mundo de la belleza. Y mi padre, abogado también. Toda mi familia por parte de mi padre son abogados, son derechos y son buenos. Haciendo aquí publicidad, ¿vale? Entonces, claro, la idea de todos ellos, por el don que supuestamente consideran que tengo, era, tienes que estudiar derecho. Yo debería ser Carolina Alvarado, la abogada continua de la familia. Pero en mi rebeldía dije, no, yo quiero estudiar belleza o en su defecto comunicación social. Y adivina qué, no me apoyaron en ninguna de las dos cosas, ni mi papá ni mi mamá. Mi mamá dijo que eso no era una carrera, que no era una profesión. Mi papá me dijo que quería yo terminar pintando pelos, lavando cabezas. Me hizo sentir mal, la verdad. ¿Y sabes lo que yo hice? Por eso digo, sí, una cosa tremenda. Me fui a trabajar en una panadería. Salía del colegio y me fui a trabajar en esa panadería y con ese dinero me pagué mi primer curso de maquillaje. O sea, le dije, ¿sabes qué? No importa si tú no me quieres ayudar. Y a mi mamá y a mi papá, yo voy a hacerlo. Igual, y lo hice. Y luego no te cuento de los siguientes emprendimientos. Me puse una chucería de vender comida rápida, vendía caramelos en el colegio, en sí, muchas más cosas que al día de hoy yo digo, Dios mío, o sea, me sale una hija como yo, no, ya. Si me sale una hija como yo, sé cómo debería ser y apoyarla, ¿no? Pero, claro, eso es lo que me motivó. Esa frase de mi padre, mi deseo de conocerme mejor, la institutriz que tuve en su momento y luego Jimena Nahua, que me ayudó muchísimo, y por consiguiente esta parte de voy de frente, no me quito y si me pisan me desquito, pues así soy yo desde los 14 años. ¿Qué sentiste cuando emigraste y te diste cuenta de que tenías que empezar de cero en otro país? ¿Qué sentí cuando me di cuenta que estaba completamente sola al otro lado del mundo? La verdad, miedo. Miedo a todo, miedo a la gente, miedo a equivocarme, porque ya no estaba sola. Estaba divorciada y tenía un hijo. De repente la Carolina Alvarado, que era tan segura en Ecuador y tan determinada aquí, todas mis bases, todo lo que era yo se vio tambaleado. Creo que, Dios tiene una manera muy curiosa, interesante de hacernos que regresemos a lo que somos nosotros, porque yo creo que si me hubiera salido todo bien siempre, yo ni siquiera hubiera regresado a mirar esta parte espiritual en mí, ¿no? Cuando yo me vi aquí sola, la verdad, yo empecé a notar que me estaba convirtiendo en una mujer que no soy yo. De hecho, sí, chicas, yo tuve una relación, lo tengo que contar, una relación tan tóxica después de mi divorcio, tan tóxica, que me llevó a empezar a transformarme en una persona que no soy yo. Y mi corazón empezó a endurecerse tanto, de tal manera que me empecé a convertir en una persona más egoísta de lo que yo ya de por sí había sido, pero me estaba haciendo peor y eso no estaba bien. Y le doy gracias a Dios porque en esos momentos de miedo y de ansiedad que estaba empezando a vivir, tuve esa revelación de decir, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿En quién me estoy transformando? Yo no quiero ser esa persona. Y en ese instante empecé nuevamente, le doy gracias a Dios también que esa relación terminó, que me costó muchísimo. Eso es para otro episodio, porque a ti te habrá pasado también. Y tengo que contarlo porque, me costó muchísimo trabajo alejarme de esa situación. Pero gracias a Dios se dio. Me benefició en todos los aspectos, tanto en los negativos como en los positivos, pero sobre todo el volver a mi parte espiritual, ¿vale?
a vencer ese miedo, esa ansiedad que tenía, esa inseguridad que tenía y a volver a sentirme segura. Eso no soy yo solamente. Y vuelvo y repito, quizás tú creas en la ley de la atracción, en la energía, en el reiki, en el yoga, en el yo que sé, en todo lo que sale hoy en día, ¿vale? Que es igual de respetable. Yo te digo a ti que a mí Dios me ayudó y a mí me funcionó. O sea, yo he sido de la que se ha levantado a la madrugada y le he dicho, Dios mío, dame claridad mental porque si tú no me ayudas, a mí me da algo. ¿Cómo se vive un divorcio sin perderte a ti misma? Bueno, pues la verdad es muy profunda esa pregunta. ¿Qué se siente estar atravesando un divorcio mientras todo se mueve a tu alrededor? Fatal. Fatal, destruida. Te sientes destruida por todos lados. Dios mío. Mira, la fe funciona. La fe funciona y yo aprendí que aunque esté en un hueco no estoy sola. Yo te digo que cuando yo soy cristiana desde los 6 años, la verdad. Y esto es o sea, no estoy tratando de evangelizarte, te estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Yo soy cristiana desde los 6 años y básicamente me sé muchos versículos bíblicos. Uno de ellos es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que nunca antes tus ojos han visto. Pues eso es lo que yo hacía. Y aunque sé perfectamente que no estoy en el sitio en el que yo quiero estar, en la proyección que yo en mi mente tengo, sé perfectamente que todo es parte de un propósito y que al final todo bien va a salir, porque ya no estás luchando con tus propias fuerzas, la verdad. Yo siento que siempre he tenido, mis fuerzas han venido renovando cuando he dirigido mi mirada a la fe, o sea, he dicho, ok, vale. Tú sabrás por qué haces las cosas. Estoy aquí, yo ya no puedo más, he hecho lo que he podido hacer, dame tu dirección, ahí te lo dejo. Yo sí me tomaba muy a rajatabla el texto bíblico que decía, venir a mí todos los que estén cansados, porque en verdad yo me agotaba, o sea, trabajaba a la madrugada de taxi pirata, recogía a mi hijo, no tenía dinero para pagarme siempre una empleada, la casa desordenada, estudiar. Al día de hoy yo he hecho una mirada para atrás y digo, no entiendo cómo pude llegar a avanzar a hacer tantas cosas a la vez, ¿vale? Y mantener el enfoque, mantener la motivación. Y mi respuesta es llegar a la misma de siempre, la fe. La fe y sí, lo voy a decir, la oración, porque a mí no ha habido otra cosa. O sea, a mí sabía perfectamente que había muchas tentaciones en mi camino, muchas distracciones en mi camino y muchas trampas disfrazadas de oportunidades. Y cuando digo trampas disfrazadas de oportunidades, no solamente me refiero a las económicas, sino también a las emocionales, a las sentimentales. Porque siempre supuestamente había alguien que venía a querer ofrecerme supuestamente cosas desde una propuesta de estabilidad emocional o desde una propuesta de relación, y al final le doy gracias a mi Dios, ¿vale? Porque me pude dar cuenta de que era una distracción. Entonces, si algo está sucediendo en tu vida, tiene un propósito. Mi mensaje en este momento es: pide discernimiento, pide sabiduría para dirección. El Espíritu Santo existe. Algunos le llaman energía, algunos le llaman lo que sea que le tengan que quieran llamarle. La verdad es que se llama Espíritu Santo, y si tú lo llamas y clamas, te va a venir y te va a ayudar. Va a usar gente como sea y te va a ayudar si tienes un poco de fe. Entonces, ¿cómo se vive eso? Fatal. La conclusión, pero con dirección y ayuda del creador del universo, de la fuente creadora. Tú créeme que vas a salir antes o después, pero tienes que pedir discernimiento, porque es muy fácil confundirse y muy fácil que te engañen si no pides lo que te estoy diciendo. Es lo que te puedo comentar, que a mí me ha ayudado. ¿Pensaste alguna vez en tirar la toalla? Pues han habido momentos en los que he sentido que no puedo más y que no funcionar. Y, a ver, te cuento lo que me pasó. Esto sí que es un chismezón. ¿Dónde empecé? Es que te voy a llevar al sitio donde yo empecé, en el otro podcast. Yo empecé en un salón de eventos en Monteagudo, allá por donde está la huerta. En un restaurante, en la última planta.
era prestado, desde la mesa hasta las sillas, hasta el propio ordenador. Lo único que no era prestado era básicamente lo que yo tenía en mis manos y la pizarra que me había comprado en Amazon. Recuerdo perfectamente. Y te digo la verdad, yo le doy muchas gracias a esa persona que me ayudó y me dejó ese espacio, porque verdad que no me cobró ni alquiler, ni agua, ni luz, ni nada. O sea, y era parte del primer proyecto piloto para ver qué tal me iría, ¿no? Y eso fue cuando yo regresé de una formación de Ecuador, que fui a formarme, a especializarme. Y cuando vine e intenté hacerlo ya más esto, fue ahí que monté el estudio, luego ya compré las demás cosas, pero iba todo marchando bien. Pero pasó algo. Llegamos a tener esta persona que estaba aportándome, ayudándome en dejarme el espacio, muy linda persona, pero hubo un momento en el que tuvimos una discusión y literalmente esta persona me dijo, Carolina, porque me dio a entender algo que me ofendió. No voy a contar el resto de la historia porque no quiero decir nada, ¿vale? Ay, quizás en otro momento lo haré, ¿no? Pero era tanto el nivel de confianza, y aquí en España decimos que llega la confianza a un nivel que da asco. Pues fue tanta la confianza que me dijo algo que a mí personalmente sentí que estaba poniendo en duda todo aquello que soy yo. Y esta frase fue la que me dijo: ¿realmente eres tan buena como dices que eres? Pero no lo había dicho ya una vez, lo había dicho en varias ocasiones. Y yo soy muy creyente del poder de las palabras y sobre todo del entorno en el que te rodeas. Si te están constantemente poniendo en tela de juicio o en tela de duda es quién eres tú, llega un momento en el que a ti, en la psique mental, te afecta. Entonces yo ahí puse un límite, y cuando yo puse ese límite, a esta persona no le gustó, porque de cierto modo yo ya había permitido que hiciera otro tipo de comentarios agresivos, pasivos, y como yo estaba en esa situación de donde él me dejaba el espacio, los estaba consintiendo, hasta que dije un día no. Y en respuesta a ello, esa persona me dijo que si no le gustaba como él me hablaba o los comentarios que me hacía, podía irme. Y yo, la verdad, ¿sabes lo que hice? Era un día viernes a las 11 de la noche que pasó esto, y yo le dije, me voy. Porque el que yo esté aquí no te da autoridad ni derecho para que tú me hagas comentarios que a mí me ofenden. Y agarré y me fui. ¿Sí me sentí insuficiente? Claro que sí, porque no tenía otro sitio donde ir. Cogí mis 4 cosas que ya había comprado, que había hecho, y ahí otra vez la oración. Otra vez, sí, hombre, te tengo que decir, otra vez la oración. Llegué a mi casa llorando. Vi a mi hijo, vi todas mis cosas y lloré. Y oré, la verdad. Y le dije, Dios mío, si aquí ha de morir esto, que sea por tu voluntad, pero si no es así, y quieres que realmente yo pueda salir adelante en esto, ponme un sitio donde irme. No te miento cuando te digo yo a ti que al día siguiente le conté a una amiga esto y ella me dijo, están alquilando bajo enfrente de mi negocio y el alquiler está barato. Ven y habla con la dueña. Vine y hablé con la dueña. Y en un país donde te suelen pedir nóminas hasta desde el día en que naciste, yo hasta pensé y tuve miedo y dije, seguro que capaz que no me lo alquila. Tuve miedo de no poder ser capaz de afrontar el alquiler. Tuve miedo porque aquí en España ser autónomo, tú empiezas a pagar desde el momento en que te haces autónomo. No es como en Ecuador, no es como en Sudamérica, que tú pagas por sobre lo que facturas. No. Aquí, tú en el minuto que te haces autónomo, vendas o no vendas, tú tienes que pagar. Entonces a mí me daba miedo eso. No poder ser suficiente y no poder afrontar con todos esos gastos que iba a adquirir, que iba en ese momento a responsabilizarme. Y sí. ¿Qué papel ha jugado Dios en cada una de estas situaciones difíciles? A ver, no te voy a evangelizar, ¿vale? Porque si no, no. Todo. Yo te puedo decir a ti al día de hoy que si no hubiera pedido esa dirección en mi vida, que hasta el día de hoy la sigo pidiendo, yo fuera una persona totalmente diferente, porque de alguna u otra manera en mi vida, a lo largo de toda mi vida, siempre he tenido muchos desafíos. Y no sé por qué, pero siempre he tenido la sensación de que han querido destruir mi parte sensible. Y
no diría que estuvieron a punto, pero sí es verdad que endurecí mi corazón y me estaba, como te había contado, así convirtiéndome en una persona totalmente distinta. Y es verdad que yo me di cuenta que a mí se me da bien mucho la comunicación. Y el poder de la palabra puede edificar y puede traer vida y muerte. Pues te digo la verdad, yo empecé a darme cuenta que esa habilidad que tenía en mí se estaba convirtiendo para los que me rodeaban en una cosa muy fea. Y yo creo que el darme cuenta de eso, esa revelación que yo tuve en ese momento, esa parte de me volví una persona arrogante, me volví una persona, no sé, cuando tú estás herido, por eso siempre digo, una persona herida hiere, porque es lo que tiene dentro. Y el tener esta conexión con Dios a mí me ayudó a sanar y a volver a hacer a utilizar esa habilidad, ese don, pero ya en el plano de construir. Por eso te digo, lo ha sido todo. Lo ha sido todo y lo ha sido todo. ¿Cómo es para ti orar cuando se tiene miedo o dudas? Madre mía, una pregunta profunda. A ver, la verdad te digo que al día de hoy sigo pidiendo que por favor se agudicen mis sentidos para poder escuchar esta dirección y sobre todo que por sobre todas las cosas no se haga lo que yo quiero, porque no siempre lo que yo quiero es lo que realmente me conviene. Y esto es una realidad. A veces yo hace tiempo yo sí, cuando estaba en esa relación tóxica, imagínate lo que está mal, quería casarme con esta persona. Bendito sea Dios que eso no se dio. Y yo sentía que de alguna u otra manera Dios me protegía. Al día de hoy te digo que sigo pidiendo esa claridad mental, ese discernimiento y esa sabiduría para que se cumpla mi propósito, el propósito que Dios tiene en mi vida y todas las cosas y planes que yo tengo en mi vida se alineen con el propósito del Creador, porque eso es lo que yo al día de hoy quiero. Y de hecho este podcast, esto, es para hablar en sí del alma, de la parte de atrás, de lo que opera en SEA Academy, en quién es Carolina Alvarado, qué es lo que le ha llevado a convertirse en esta mujer que es ahora. ¿Cuáles son los hilos? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Pues no es solo la mía, la verdad. Y cómo escucho esa dirección, lo que me da paz. Todo lo que viene de Él da paz. Porque cuando he sentido lo contrario y he tomado la decisión aún sintiendo lo contrario, la verdad no ha salido bien. ¿Por qué crees que a veces no sabes cómo pedir al Espíritu Santo? ¿Cómo aprendiste tú a hacerlo? A ver, vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? De maquillaje hablamos del Espíritu Santo. Bueno, no, a ver, vamos a ver. Como te estaba diciendo en anterior pregunta que me hiciste, la dirección y esto de cómo me doy cuenta que recibo estas respuestas. Al día de hoy, decirte que puedo escuchar con certeza toda la respuesta y hacer las preguntas correctas, porque claro, o sea, tú puedes pedirle a Dios muchas cosas, pero no siempre te va a responder ni de manera inmediata, ¿no? Entonces yo aprendí que hay 3 formas que Él me ha respondido, a mí personalmente, que a lo mejor te puede responder a ti. El sí, te lo doy ahora. Por ejemplo, cuando me pasó lo de la academia, lloré y Él me dijo, sí, te lo doy ahora. Y me permitió tener este bajo. El no, pero tengo algo mejor para ti. Cuando mi compromiso y mi relación se terminó, yo sé que Él tiene algo mejor para mí. Y el sí, pero aún no estás preparada para tenerlo, con lo cual te voy a preparar. Y yo sé que en mi mente, los pensamientos que yo tengo, que quiero con SEA Academy, con todo lo que me rodea, con todos los proyectos que yo tengo en mi mente, sé que Dios me los va a conceder. Tengo la certeza, pero se alinean al propósito. Porque si me lo hubiera dado hace 3 años, hubiera sido un desastre. Él necesita que estemos preparados para poder recibir eso, con lo cual, respondiendo a la pregunta que me has dicho, Carolina, ¿cómo sientes que estás pidiendo bien? Cuando estoy realmente
tratando de no hacer lo que yo quiero desde mis propias fuerzas, sino desde la dirección, literalmente, de Dios en mi vida. Y probablemente a ti no te importe, pero créeme que si te interesa saber el resultado de lo que a mí me rodea, es eso. Básicamente, es pura y claramente eso. No te miento en ni una sola palabra. ¿Qué le decimos a una mujer que está atravesando momentos difíciles y se encuentra confundida? Dios no está lejos de nadie, pero es verdad que nosotros nos alejamos de Él. ¿Y cómo nos alejamos de Él? Tomando decisiones que nos alejan de Él, básicamente. De hecho, siempre Él está esperando que nosotros vayamos. Y siempre te dice, ven a mí. Y Él se queda en el sitio. Y a veces se te acerca, pero tú tomas unas decisiones que no deben ser. Y hay cosas y momentos en donde Dios no puede estar, porque es que literalmente la santidad no puede mezclarse en un entorno en donde, dice, es bíblico, los hijos de Dios no se sientan en mesa de demonios ni en mesa de escarnecedores, literalmente. Cuando tú decides, básicamente, agradar al mundo, cuando tú decides, básicamente, tomar decisiones desde tus propios deseos, aunque Dios quiera ayudarte, no puede, porque aparte de eso, Él es súper caballeroso. Creo que por eso es mi sentido en el tema de la caballerosidad, porque Él es tan respetuoso en este sentido, que aún siendo tu creador, Él nunca toma una decisión ni te obliga a hacer nada que tú no lo permitas. Con lo cual, Él no se aleja de ti, eres tú la que te alejas de Él. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues lo mismo que yo pude hacer desde mis pobres y humildes fuerzas. Cuando estaba perdida, cuando tenía el corazón roto, cuando estaba confundida, cuando a veces no tenía dinero para llenar el tanque de gasolina, cuando no sabía si lo que iba a hacer realmente funcionaría, yo oraba. Oraba y oraba y lloraba. Y luego me iba a trabajar. Es lo único que te puedo decir. Y luego te vas a acercar a Él. Y eso viene solo, pero tienes que tener el corazón dispuesto para que Él transforme tu corazón y transforme tu carácter para poder hacerlo. Es la única manera. ¿Qué ha sido más difícil, empezar o mantenerse en el camino? Entonces, pues, si ya te digo que esa ha sido mi única manera, lo más difícil de mantenerse en el camino, aquí te voy a contar una anécdota muy heavy. Esto es una anécdota real de mi vida. Cuando yo estuve alejada en ese tiempo de los caminos de lo que yo ahora soy, y tenía mi corazón roto, porque esto fue después de mi divorcio, que mi vida se hizo un desastre, y yo, como todos los demás seres humanos, empezamos a decir, pero ¿por qué, Dios mío, haces que me pase esto? Dios mío, pero ¿por qué tal? Pues vale, lejos de empezar a acercarte, como que te alejas, como decepcionada, ¿no? En ese momento, claro, yo vine aquí a Murcia. Yo vine aquí a Murcia porque a mí me trajeron aquí a Murcia. Y cuando yo vine aquí, el primer choque que yo tuve en todo el entorno en el que me empecé a relacionar, que era muy diferente a mí. Yo soy una persona, si te voy a hacer un poco quién soy yo, ¿vale? A nivel de mis hábitos, yo no bebo, yo no fumo, yo no suelo salir tampoco mucho de fiestas, porque no, ¿vale? Amo mucho la naturaleza, pero de repente me vi en un entorno donde todos los fines de semana era ir al bar y la gente que me rodeaba era litros y litros y litros y más litros de cerveza. Y de repente toda la gente que me rodeaba decía muchos insultos. Y ¿sabes qué? El ser yo diferente pasaba a ser cuestionado. Pasaba a decirme, es que tú te crees una santa. Yo soy muy defensora de la parte conservadora y de no tener relaciones de manera promiscua. Soy muy así, por eso mismo, por mi raíz cristiana, pues muchas personas que eran supuestamente amigas mujeres llegaron a decirme, es que ya tienes un hijo y te haces la apretada. Literalmente llegaron a decirme esto. Me hacían sentir mal, me excluían de muchos sitios, precisamente por ser diferente. Yo en aquel momento, bueno, primero me mantuve firme. No fue fácil, porque no es fácil. No es fácil en una sociedad en donde premia vivir de una manera desordenada y donde está mal visto vivir de otra manera. No es fácil. Pero yo te puedo decir que da mucha paz. Da mucha paz. No te puedes imaginar la paz
que yo he podido obtener, porque sí es verdad que hubo un momento de que no llegué a beber, no llegué a fumar, pero sí llegué a ver y a ir a sitios en donde yo luego de que salía de ahí me sentía vacía. Lo he experimentado. Así que, como he estado en los dos lados, te digo que no compensa nada. Cuando tú recibes la validación de la gente de afuera, cuando Dios te dice a ti y cuando el mundo también, has escuchado el dicho que te dicen que no te importe lo que otro piense, pues literalmente que no te importe lo que otro piense cuando lo que tú estás haciendo es agradable ante los ojos de Dios, que no te importe, porque créeme cuando te digo yo a ti como que me llamo Carolina Alvarado, la paz que tú vas a experimentar en ese momento, la claridad mental que tú vas a obtener en ese momento, no tiene comparación con la confusión y el vacío que te da el tratar o el querer encajar en una sociedad donde continuamente está corrompiéndose. Que te aplauden, el amanecerse y embriagarse, el acostarse con uno y con otro, el fumar, el encajar y todo eso, sí. En ese momento te muestran las risas, pero luego esas mismas personas lo penalizan, con lo cual, no. Yo tomé claramente una decisión y eso me ayudó a mantenerme firme porque me dio paz. Muy buena pregunta. Sí es posible. ¿Cómo combino eso? Mira, anteriormente, te voy a decir cómo era yo anteriormente. O sea, esto sí es tal. A pesar de que yo te he contado todo lo que te he contado, que lloraba y oraba y todo el tema, aún así, había momentos en los que yo hacía las cosas por mis propias fuerzas. Yo tengo una pizarra en mi casa súper grande, así como del tamaño de esta pared, ¿vale? Y siempre yo me gusta planificar las cosas para 3 meses, básicamente, ¿no? Y yo planificaba. Pregúntame a mí si yo a veces esa planificación decía, bueno, Dios mío, que se va tu voluntad. No, a veces no. Y me frustraba muchísimo. Hasta que yo un día, no sé si fue una revelación o fue un clic que se me hizo en la mente, que yo dije, ¿sabes qué? Por más que yo me afane tanto, por más que yo me esfuerce tanto, no va a suceder nada que no lo permita Él. ¿Me hago entender? Yo he tenido la experiencia de, por ejemplo, quería que en los centros de formación se nos diera oportunidad para dar, en este caso, ponencias. Cuando yo más me esforzaba y yo más tocaba puertas, más me decían que no. Y yo más me entristecía y más me frustraba y más intentaba. ¿Sabes qué pasó un día? Que dije, mira, ¿sabes qué? Cuando sea de Dios, será. Pues así fue. Cuando yo menos lo buscaba ni lo esperaba, empezaron a llamarnos y ya no iba yo detrás. Iban ellos queriendo tener esta alianza con nosotros, porque nuestra propuesta fue clara. Por más que tú intentes, sabes que nada va a suceder. Y aquí es cuando dicen que el justo vivirá por la fe, literal. Porque ya sí sigo haciendo la planificación, pero ya no me aferro a que se cumpla a rajatabla, porque entiendo que cuando no se cumplen las cosas, no es porque Dios no quiera, realmente, es porque no es conveniente todavía. Quizás en el plan de Dios es sí, pero no ahora, más adelante. Aprendí a no forzar. Incluso hasta la gente con la que me colabora o me trabaja, anteriormente cuando se iba o me tocaba desprenderme de algo que por algún motivo veía que dentro de la empresa no funcionaba, no me preguntes por qué, pero me sentía mal, me dolía. Incluso cuando alguien me decía, no, ya no te voy a colaborar, yo me sentía mal. Y ahora entiendo que si esa persona se va, nadie más que Dios conoce el fondo del corazón. Por eso tú trata de tener siempre tu corazón con buenas intenciones. Porque si por algún motivo en tu corazón albergas algo que no sea positivo, las cosas positivas no van a llegar a tu vida. Esa es la realidad. Pero si tú tienes en tu fondo tu corazón limpio y con cosas positivas, la gente que realmente tiene eso para ti también va a llegar. No vas a tener que forzarlo y se va a quedar. En el momento en el que pase algo diferente, se van a ir.
pero no porque no vas a sentir tú esa impaciencia o esa intranquilidad, sino que realmente hay algo detrás operando. Tú no sabes que todo lo que sucede en el plano terrenal es porque sucede algo en el plano espiritual. Es la consecuencia. Por eso te dicen también los que creen supuestamente en la ley de la atracción y de la energía, lo que proyectas en tu mente lo proyectas en tu realidad. Lo que dices en tu mente es en el plano espiritual. Todo lo que proyectas en tu plano espiritual se proyecta en el plano terrenal. Trata y cuida ese plano. Por eso también volvemos al tema bíblico. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán por añadidura. Cuida tu corazón por sobre todas las cosas porque de él emana la vida. No es una casualidad. Cuida eso. Eso es lo más importante. Del resto, despreocúpate porque vendrá. ¿Qué hábitos te han sostenido cuando todo parecía fallar? Ay, mira, a ver, todos los hábitos que a mí me han mantenido firmes cuando todos los demás han podido fallar. La fe. La fe y tener la certeza de mi identidad en Cristo. O sea, ¿quién soy yo para Él? Eso es lo que me ha mantenido. Vamos a ver, estamos hablando todo del plano espiritual porque es la verdad. O sea, esto es lo que ha sucedido en mi vida. Cuando alguien ha intentado o algo se ha roto o no han salido las cosas como yo he querido o algo ha sucedido, me vuelvo a recordar quién soy, quién eres para Dios. Pues perla escogida, ungida, naciste para ser amada, te conocí desde antes de nacer, todos mis días son contados antes de que tú digas una palabra, ya sabe Él qué es lo que vas a decir. No hay nada que suceda en tu vida sin que Él no lo permita, con lo cual Él en su infinito amor siempre va a querer lo mejor para ti, siempre y cuando tú guardas sus mandamientos. Con lo cual, cuando me he sentido mal, he recordado eso y he dicho, vale, estará todo bien. ¿Y ya? ¿Por qué crees que es tan importante empezar, aunque no tengas todo claro? Para mí es muy importante que si mientras más pronto sabes lo que te gusta, más pronto le des allí, tírale de frente, porque el tiempo es el activo más valioso que tenemos y es el único que no vuelve. El dinero lo recuperas, pero el tiempo no lo recuperas. Bendito sea el día que yo en esa rebeldía de 14 años hice lo que quise y estudié y descubrí esto que me gusta. Porque a mí con 14 años, si vienen y me dicen, oye, ¿sabes que te vas a dedicar al mundo del maquillaje, al otro lado del mundo, porque te vas a casar con un español y te vas a divorciar y vas a vivir de esto? Yo te digo a ti que no le creo. Creo que, de verdad que, si a mí me dicen eso, estás loca, yo no me voy a ir del país, pero no. Y le doy gracias a Dios que dentro de esa cualidad de rebeldía bien enfocada es positiva. Así que si tienes una hija así y tiene rebeldía por algo que le gusta, tírale, ayúdala, porque nunca se sabe dónde es que la van a poner. Creo que si hubiera sabido esto con mucha más claridad, hubiera estudiado más. Sí. ¿Cómo sería la vida de muchas mujeres si se permitieran confiar antes, empezar antes y dejarse guiar antes? Mucho mejor. La vida de nosotras, las mujeres, fuera mucho mejor si hiciéramos caso a eso que le llamas intuición. Pues no le llames intuición, eso se llama Diosito hablándote, Espíritu Santo guiándote. Cuando tú sientes algo y dices, creo que tengo que hacerlo, hazle caso, porque es tu propósito. Quizás tengas un llamado allí. Entonces, déjate las dudas y actúa por fe, porque a veces no se entienden las cosas. A veces no se entienden, pero Él nos conoce más que a nosotros mismos. Y a veces creer en algo que no ves es muy complicado. Pero si lo sientes y vuelvo y repito nuevamente y pones tus planes que es bíblico, no te apoyes en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia opinión. Deja tus caminos y todos tus planes en manos de Dios y Él enderezará tus veredas. Esto es real. Llévalos ante Él. Ora. Es lo que te puedo decir porque es lo que a mí me ha funcionado. Ora, llévaselos y aprendamos, porque yo también estoy en este camino, a aceptar el no, teniendo la certeza de que no, pero tengo algo mejor. Y es verdad. Si pudieras hablarle a la Carolina Alvarado de hace 10 años... Si pudiera hablarle a la Carolina Alvarado de hace 10 años. Estamos hablando que yo tengo ahorita 32, de 20 y tantos años. Ay, Carolina. No corras tanto. Que no porque corras significa que llegarás antes. Lo más probable es que llegues antes a equivocarte. Eso le diría. Confía más.
Confía más en lo que realmente sabes que tienes que confiar y no en ti. No en ti desde tus propios pensamientos. Eso le diría. ¿Qué es eso que te ha funcionado y crees que puede ayudar a quien nos escucha ahora mismo? Estabilidad espiritual. Sí, te voy a hablar de eso, porque si te digo estabilidad, conocimiento, sí. Pero todo eso viene de allá atrás, de la estabilidad espiritual. Cuando tú tienes esta tranquilidad y estás en paz, el conocimiento, sabiduría, discernimiento y todas esas cosas vienen por consecuencia. La ansiedad, la tristeza, o también conocida como depresión. La ansiedad es cuando vivimos demasiado tiempo en el futuro. La depresión es cuando nos rodeamos de gente que de alguna u otra manera mina nuestra moral y nuestra autoestima. Por esa sensación de insuficiencia, todo eso viene de tu desconexión espiritual. Si realmente entendieras cuál es tu identidad en Jesús, literalmente, sí, te voy a hablar de Él porque es lo que a mí me ha funcionado, la ansiedad desaparecería porque confiarías más en el presente, teniendo en cuenta que Él cuida de ti. Él cuida de las aves que no trabajan. Él cuida de ti, tú eres más que eso. Y la depresión se iría porque te darías cuenta lo valiosa que eres para Él y pudieras ver los dones que Él tiene en ti. Te darías cuenta de que todo lo que te sucede en tu vida es para edificarte si coges y lo canalizas de manera correcta. Y solo para canalizarlo de manera correcta es tener esa conexión. Es la única manera. Porque de lo contrario, creas resentimiento. Se te hiere el alma. Ese es mi consejo. Bueno, opinión. ¿Cuál es la última vez que Dios te sorprendió con una respuesta inesperada? Hace poquito. Hace poquito. Dios me ha respondido a mí. A ver, yo sé que todos somos hijos de Dios y somos sus favoritos, pero yo soy su favorita. A ver, vale. Porque siempre Él me ha dado todo lo que yo he querido en su tiempo. Esa es la verdad, cuando se lo he pedido, ¿no? Y hace poco ha respondido una oración de hace... Un deseo de hace 3, 4 años. Se fue el tiempo y yo lo intentaba y siempre era no. Entonces dije, ya lo dejé porque dije, no es el tiempo. Y ahora lo he respondido, pero no te lo voy a revelar porque es un top secret, porque tú tienes que verlo cuando sea y ahí te alinearás y lo diré. Esta es la oración respondida. Te lo tendré que decir, no te lo voy a revelar aquí. Así que es un top secret en el próximo podcast. ¿Qué tiene de especial esta etapa en tu vida? O sea, digo que me encuentro en una etapa en donde más paz tengo en toda mi vida. Como te había dicho anteriormente, he venido pasando diferentes tipos de procesos. Hay mucha gente que me dice, ay, es que tú has tenido suerte. No, nena, no ha sido suerte. No es suerte, es favor y gracia, punto y pelota. Porque hay mucha gente que lo intenta y no lo consigue. Eso es una realidad. Y nada se le es dado al hombre sin que el de arriba lo permita. Eso también es una realidad. Entonces, durante todos esos procesos, para que yo me sienta en este momento a decirte todo lo que te estoy diciendo, yo no te quiero evangelizar ni te quiero convencer de absolutamente nada. Este espacio fue creado, y como te dije anteriormente, única y exclusivamente para decirte lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Ha sido eso, entre otras cosas que ya te contaré a nivel empresarial en otro podcast con otros especialistas. Pero lo que sí te diría, básicamente, es que desde que yo decidí a rajatabla volver a hacer lo que me daba paz, y resulta que lo que me daba paz era estar más en comunión con Él a través de de la oración, de la adoración, he podido decir, vale, es momento de compartirlo. Porque si yo no sintiera lo que siento ahora, yo no te estuviera hablando de esto. Yo solamente hablo de lo que es real. Y esto es una realidad. Bueno, yo creo que hasta aquí te he contado la parte más íntima mía. Ay, Dios. La verdad es la primera vez que hablo tan abiertamente de esto, aparte tan íntima mía. Espero de verdad de todo corazón, te lo digo, que mis palabras te puedan aportar claridad mental, te edifiquen profundamente. Y mira,
Si te gusta que te hable de estos temas a nivel espiritual, coméntame, escríbeme, yo encantada de la vida, ¿vale? Porque yo sigo pidiendo cosas. La lista de la compra, así como en oración, sigue. Y yo te iré contando testimonialmente de lo que está sucediendo en tiempo real. Si esto se lo pedí y mira, me lo vio. Y yo no te voy a mentir en absolutamente nada. Créeme que te lo contaré todo. Así que donde sea que yo esté, si estoy aquí o estoy en el núcleo de la Tierra, también te lo voy a contar, porque yo también quiero conocer esta aventura de cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Lo estoy conociendo continuamente. Y bueno, y como ya sabes que estoy nueva en esto de episodios de podcast, ¿vale? Te quiero decir una cosa, necesito que me ayudes porque estoy creando comunidad, ¿vale? Y así como yo te estoy tratando de aportar, me gustaría que me dijeras qué otros temas quisieras que yo tratara, ¿vale? En mi podcast, algo que tú quieras que yo te hable, que te cuente, que te diga de mi vida. Encantada, ¿vale? Así que te mando muchos besitos y te agradezco de antemano, de verdad. Te mando un abrazo gigante y no te vayas de mi vida. Un beso, adiós, espero que te sirva todo.